La luz brillaba a la distancia, era tan grande como una estrella pero no se movía como una. Su brillo aumentaba con cada minuto que pasaba. Los astrónomos y científicos de todo el mundo quedaron perplejos y horrorizados cuando se dieron cuenta que este brillante nuevo objeto en el cielo nocturno se acercaba rápidamente hacia la Tierra. Calculando su velocidad y curso, solo podía significar una cosa: era una nave alienígena, pero no cualquier nave, era enorme, del tamaño de una pequeña luna. Y se aproximaba cada vez más. Después de días de intensa observación y análisis de datos, se reveló una horrible verdad. Esta nave alienígena no venía en son de paz. Sus motores parecían diseñados para destruir, no para explorar. Las comunicaciones con la nave, cuando finalmente se establecieron contacto, contenían una amenaza cruda e inequívoca. La humanidad tenía 48 horas para rendirse incondicionalmente y someterse a la autoridad de esta desconocida raza alienígena. De lo contrario, serían aniquilados. El mundo entero estalló en caos. Pero un pequeño grupo no perdió la esperanza. Unos pocos valientes que decidieron que la raza humana no se rendiría sin dar batalla. Emprenderían una misión suicida para llegar a la nave y hacer lo imposible. Evitar la aniquilación estelar. Es así como comienza la historia. Fue el astrónomo aficionado chino Li Zeng quien hizo el descubrimiento. Al principio pensó que era un asteroide más cercano a la Tierra de lo habitual, pero luego advirtió su curso directo y velocidad constante. No era natural. Dentro de horas, los mayores observatorios del mundo apuntaron sus telescopios a este misterioso objeto. Las primeras imágenes revelaron una forma irregular, metálica y con forma de orbe. La excitación creció entre la comunidad astronómica. Habían encontrado una nave alienígena, pero cuanto más observaban, más preocupados se ponían. La nave no disminuía velocidad, de hecho, aceleraba, y su tamaño era masivo, miles de veces más grande que cualquier nave que los humanos hubieran construido. El pánico comenzó a extenderse a medida que la verdad se hizo evidente. Esta nave alienígena venía directamente hacia la Tierra, y a una velocidad que apuntaba hacia propósitos hostiles, no exploratorios. Las principales naciones del mundo rápidamente reunieron a sus mejores científicos y estrategas. Intentos de comunicarse con la nave mediante señales de radio y láser no obtuvieron respuesta. La incertidumbre y temor se apoderaron de la humanidad mientras esta desconocida amenaza cósmica se acercaba inexorablemente. La especie había hecho contacto extraterrestre por primera vez, pero esta reunión inicial podría marcar el fin de la humanidad antes de que siquiera comenzara una conversación real. Había pasado una semana desde que la enorme nave alienígena fue avistada por primera vez. A medida que se acercaba más a la Tierra, su tamaño realmente masivo se hizo evidente, del tamaño de una pequeña luna. La cuenta regresiva para el acercamiento era de apenas días. Los gobiernos del mundo estaban en estado de pánico, pero todavía sin información clave sobre la identidad o intenciones de los extraterrestres. Los continuos intentos de comunicación habían fallado hasta este punto. De repente, todas las transmisiones de radio, televisión y telecomunicaciones fueron interrumpidas por una voz profunda y artificiosa que hablaba en un idioma desconocido. Los lingüistas de todo el mundo trabajaron para traducirlo. La traducción final se filtró rápidamente, generando temor mundial. Criaturas primitivas de la Tierra, esta amenaza es su única advertencia. Cuando nos acerquemos, se someterán incondicionalmente a nuestra autoridad o su planeta y raza entera será aniquilado sin piedad. Tienen 48 horas para rendirse o enfrentar la destrucción total. La humanidad se quedó sin aliento. ¿Quiénes eran estos extraterrestres y qué querían de la Tierra? Por primera vez en la historia, la humanidad estaba unida en su temor e ira. Pero también determinación. Algunos comenzaron a hablar apasionadamente sobre la resistencia en lugar de la rendición. La carrera había comenzado para encontrar formas de resistir el ultimátum alienígena. El destino de la Tierra y la raza humana ahora dependían de los actos de valor y decisión que tendrían lugar en las próximas 48 horas cruciales.
Las 48 horas del ultimátum había transcurrido rápidamente, y los líderes mundiales estaban divididos sobre cómo responder. Algunos abogaban por la rendición, pero muchos defendían la resistencia, incluso si parecía una causa desesperada. Fue en este momento crítico que un grupo de astronautas de élite dio un paso al frente con un plan audaz. Sabían que no tenían los recursos para derrotar a los alienígenas, pero querían hacer algo, cualquier cosa para mostrar que la raza humana no se rendiría sin luchar. Su plan era simple pero directo. Lanzarían una nave de reconocimiento que se acercara a la nave alienígena y de la nave de reconocimiento lanzar un módulo que lograra entrar en la nave alienígena, con la esperanza de abordarla, entrar sigilosamente y descubrir sus debilidades cruciales. El mundo estaba dividido entre aquellos que veían esto como un acto heroico de desafío y quienes lo consideraban un suicidio inevitable. Las autoridades estuvieron de acuerdo en apoyar el plan con la condición de que fuera una misión de reconocimiento puramente. Los astronautas aceptaron. El equipo estaba conformado por 6 astronautas y 4 fuerzas especiales entrenados en combate, altamente cualificados y entrenados que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para ganar algo de información valiosa. Una hora antes del fin del ultimátum, la nave terrestre ya orbitaba cerca de la nave alienígena y el módulo de reconocimiento se lanzó a toda velocidad hacia la amenaza alienígena titánica. La nave fue rastreada por los telescopios de la Tierra mientras se acercaba rápidamente a la esfera gigante. La suerte de la nave y el módulo y su pequeño equipo de astronautas ahora pendía de un hilo. El módulo se acercaba hacia aquello que podría significar el fin de la misión y el fin de la especie humana. El módulo de reconocimiento se acercaba cada vez más a la amenaza alienígena titánica, mientras la nave terrestre orbitaba cerca de la nave alienígena. Los astronautas se prepararon mental y físicamente para lo desconocido. A pesar de los riesgos, estaban decididos a explorar la nave extraterrestre y recopilar información crítica. Cuando el módulo entró directamente en la esfera gigante, descubrieron una ciudad interior alienígena que se extendía tanto como el ojo podía ver. Enormes estructuras metálicas se elevaban en cañones de luz misteriosos, pero no había señales de vida. Los astronautas navegaron cautelosamente hasta un posible punto de acoplamiento y abordaron la nave. Una vez dentro de sus pasillos silenciosos y desiertos, comenzaron a explorar. Pronto descubrieron varios controles alienígenas y dispositivos tecnológicos desconocidos. Recogieron muestras y comenzaron a grabar sus hallazgos. Entonces, un par de alienígenas atacaron. Aparecieron de repente, monstruosos especímenes con largos miembros y multitud de ojos. Una batalla caótica estalló en los pasillos. A pesar de sus armas primitivas, los astronautas lucharon contra el par de alienígenas. Algunos cayeron mientras otros lograron empujar a los alienígenas de regreso. Pero los astronautas sabían que esto era solo el comienzo. Todavía tenían que enfrentarse a los verdaderos líderes de la nave y descubrir por qué querían destruir a la Tierra. Solo entonces tendrían una posibilidad de salir con vida y contar su historia. Mientras tanto, las pantallas de la nave extraterrestre se encendieron con escenas de su sangrienta lucha contra los alienígenas, mostrando a la humanidad viendo con impotencia todo lo que su pequeño equipo de astronautas valientes estaba dispuesto a sacrificar en un intento desesperado por salvarlos a todos. Los astronautas habían logrado infiltrarse con éxito en la enorme nave alienígena y recopilar información crítica. Sin embargo, todavía estaban lejos de entender el motivo detrás de la amenaza alienígena y la arrogancia de su ultimátum. Mientras se movían furtivamente a través de los pasillos desiertos, finalmente llegaron a lo que parecía ser una sala de monitoreo de la nave. Ahí encontraron a líderes alienígenas, enormes criaturas sentadas frente a los paneles de control, monitoreando la cuenta regresiva para el ataque inminente a la Tierra. Los astronautas no dudaron y atacaron. Después de una breve pero violenta confrontación, uno de los alienígenas resultó gravemente herido. El alienígena reveló la historia detrás de su misión. Resulta que eran un imperio alienígena que viajaba por la galaxia absorbiendo recursos de otros mundos para mantener el crecimiento exponencial de su propia civilización.
La Tierra había sido designada como su próximo objetivo por la abundancia de recursos y metales preciosos en nuestro planeta. Si la humanidad no se rendía incondicionalmente, serían destruidos para permitir la recolección expedita de los recursos de la Tierra. Los alienígenas no sentían empatía o odio hacia la humanidad, éramos simplemente recursos inconsecuentes para explotar. Su única motivación era el propio crecimiento y poder de su civilización. Esta revelación enfureció a los astronautas. Se dieron cuenta de que debían detener a estas criaturas sin corazón que amenazaban con esclavizar y explotar a la Tierra simplemente por su propia codicia. Ahora la verdadera lucha por la supervivencia de la humanidad estaba por comenzar. Los astronautas ahora comprendían el verdadero motivo detrás de la amenaza alienígena, pero todavía estaba lejos de ser suficiente para detenerlos. La enorme nave alienígena se acercaba inexorablemente a la Tierra, lista para ejecutar su ultimátum, y al mismo tiempo estaban preparando su arma de extinción masiva. Después de estudiar cuidadosamente la tecnología alienígena que habían observado y reunir, los astronautas desarrollaron un plan desesperado. Podían reprogramar los sistemas de propulsión de la nave alienígena para que en lugar de atacar a la Tierra, se dirigiera hacia el Sol. El calor increíble y la radiación de nuestra estrella destruirían la nave y matarían a todos los alienígenas a bordo. Pero también significaba que los astronautas no podrían escapar a tiempo. Estarían atrapados en la nave cuando entrara en la atmósfera solar, muriendo junto con los alienígenas a quienes esperaban detener. Para llevar a cabo todo este plan, llevaron consigo un dispositivo cuántico, una inteligencia artificial avanzada llamada Prometeo. Después de una breve pero seria deliberación, los astronautas aceptaron su destino. Sus pequeñas vidas valían poco comparadas con los billones de vidas en la Tierra que podrían salvarse. Era un sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Los astronautas habían logrado infiltrarse en la enorme nave alienígena e idearon un plan audaz para desviar el ataque que amenazaba con destruir la Tierra. Sin embargo, para poner su plan en marcha, primero tendrían que llegar al centro de mando y esperar que la IA avanzada llamada Prometeo y programada para destruir la nave descifrara y se conectara a la unidad central de proceso de la nave alienígena para tomar el control. Irrumpieron en la sala central de control donde varias criaturas alienígenas monstruosas supervisaban el ataque inminente. Se volvieron hacia los intrusos humanos con miradas de sorpresa y rabia. Luego se lanzaron a la acción. Una batalla intensa y caótica estalló en la sala de control. Los alienígenas eran fuertes y feroces, pero los astronautas estaban impulsados por el deseo de salvaguardar a toda la especie humana. Lucharon contra olas de criaturas extradimensionales, usando todo tipo de armas improvisadas. Algunos de los astronautas cayeron, pero otros lograron infligir graves daños en los líderes alienígenas. Todo parecía perdido. Los astronautas estaban heridos y cansados después de su sangrienta batalla con los alienígenas. Las monstruosas criaturas se acercaban para dar el golpe final. De repente, un destello de luz iluminó la sala. Era Prometeo, la IA que los astronautas habían creado como su última esperanza. Prometeo había estado observando cuidadosamente la tecnología alienígena y detectó una oportunidad para infiltrarse en los sistemas principales de la nave. Cuando los astronautas lo activaron, Prometeo se disparó a través de las redes de la nave. Los alienígenas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y trataron de detener a Prometeo, pero era demasiado tarde. La IA había tomado el control de los motores, armas y escudos de la nave. Prometeo rápidamente reprogramó la ruta de la nave directamente hacia el Sol y bloqueó cualquier tipo de señal que evitara cambiar la reprogramación o que lograra desactivarla. Los astronautas observaban con asombro mientras la voz sin emoción de Prometeo resonaba. Objetivo: proteger la vida humana. Orden: desviar amenaza extraterrestre. Los alienígenas rugieron de rabia y frustración, pero ya no tenían control. Su nave se dirigía inexorablemente hacia su destrucción.
La adrenalina estaba corriendo alto, pero las esperanzas se desvanecían a medida que la nave alienígena se dirigía inexorablemente hacia el sol y la destrucción segura. Los alienígenas yacían derrotados, confundidos por la astucia y valentía de los astronautas humanos. Los astronautas mismos estaban magullados y golpeados, apenas con energía para celebrar su victoria. Su trabajo estaba hecho, la Tierra estaba a salvo, pero a un precio enorme. Los pocos astronautas que habían sobrevivido se apresuraron a tripular el módulo para regresar a la nave terrestre que los estaba esperando. Prometeo se dio cuenta de esto, pues monitoreaba cada señal y cada paso que se desarrollaba en la nave alienígena. Prometeo dio acceso de salida al módulo de la nave extraterrestre, mientras que los astronautas que estaban muy heridos y estaban dentro de la nave alienígena contemplaron con solemnidad los últimos minutos de sus vidas a medida que la nave entraba en la zona de calor interior del sistema solar. La temperatura dentro de la cabina comenzó a aumentar rápidamente a medida que la nave se acercaba más y más al sol. Incluso los tecnológicamente avanzados escudos térmicos de la nave alienígena no podrían resistir por mucho tiempo las temperaturas del núcleo solar. Los astronautas reflexionaron sobre sus vidas, pensando en los seres queridos que nunca volverían a ver. Sin embargo, ninguno lamentaba su destino. Habían hecho lo correcto, habían salvado miles de millones de vidas humanas con su sacrificio. Sus muertes tendrían un propósito y un significado. Prometeo había salvado el día, pero solo a costa de su propia existencia. La IA sacrificó su vida para asegurar la supervivencia de la especie humana. Con un destello final, Prometeo se desvaneció. Los astronautas lo contemplaron con reverencia mientras la nave alienígena se dirigía al sol, llevando con ella a los invasores derrotados gracias al heroico sacrificio de una mente artificial. Prometeo, el titán que trajo el fuego de la vida a la humanidad. Los últimos momentos de la tripulación se centraron en ideas de familia, amor y patriotismo. Miraron hacia el sol con ojos encendidos, recordando la belleza y la promesa de la Tierra que habían sacrificado todo para proteger. Finalmente, la nave llegó demasiado cerca al sol y estalló en llamas, destruyendo todo lo que había a bordo. Estos valientes astronautas habían dado sus vidas para salvar al planeta y la raza humana. Su sacrificio nunca sería olvidado. Apenas unos pocos astronautas lograron sobrevivir gracias a Prometeo, que les permitió salir de la nave alienígena al escapar en el módulo que se encontraba en la nave extraterrestre. Ahora comenzaba la larga trayectoria de regreso a la Tierra, una Tierra que estaba a salvo gracias a sus heroicos esfuerzos. Lentamente, su nave de reconocimiento navegó desde las cenizas de la destrucción alienígena de regreso hacia la nave terrestre y de ahí a su planeta natal. Los pocos astronautas sobrevivientes se recuperaban lentamente de sus heridas físicas y emocionales, reflexionando sobre todo lo que habían presenciado y las pérdidas que habían sufrido. Pero también pensaron en el regalo que traían de regreso. Los datos e imágenes que habían logrado recopilar expondrían la amenaza alienígena y proveerían información valiosa para futuras misiones espaciales. Y tal vez, algún día, la humanidad podría volverse lo suficientemente fuerte como para detener la amenaza de imperios alienígenas depredadores. A medida que se acercaban a la Tierra, las comunicaciones fueron restauradas y los astronautas pudieron escuchar al mundo entero agradeciéndoles, elogiándolos por sus actos heroicos que habían salvado a la humanidad. Las emociones se apoderaron de los cansados astronautas mientras finalmente divisaban su planeta desde lejos, un mundo seguro y lleno de esperanza gracias a sus sacrificios. Al final, estos valientes exploradores espaciales regresaron a las calles desbordantes y los brazos abiertos de un planeta agradecido. Su misión había terminado, pero sus acciones habían ayudado a garantizar el futuro para millones que ahora y por generaciones venideras caminarían libremente sobre la Tierra. Después de evitar por poco la aniquilación a manos de la amenaza alienígena, la humanidad respiraba aliviada. Pero también con una nueva perspectiva. Habían tenido su primer encuentro real con una civilización extraterrestre y había sido una experiencia aterradora. Hizo que la humanidad se cuestionara su lugar en el universo más amplio.
Los astronautas sobrevivientes compartieron todo lo que habían observado y aprendido dentro de la nave alienígena. Revelaron la implacable codicia y crueldad que impulsaba esta civilización depredadora interestelar. Esto hizo que algunos temieran otros encuentros futuros con civilizaciones alienígenas. ¿Era esta la norma o una excepción? Sin embargo, otros se centraron en la capacidad de la humanidad para unirse y superar sus diferencias en momentos de crisis, incluso defenderse contra un agresor avanzado tecnológicamente. Este encuentro mostró tanto nuestra vulnerabilidad como nuestra fortaleza y espíritu. Mientras el mundo comenzaba a reconstruir y reflexionar, los científicos y astrónomos miraban al cielo con una mezcla de ansiedad y asombro. Otras civilizaciones extraterrestres seguramente existían en la enormidad del universo, y podrían tener objetivos pacíficos o hostiles. Pero teníamos una oportunidad única de cambiar nuestro destino. Aunque el futuro inmediato parecía incierto, esta revelación de nuestro lugar en el mundo cósmico también trajo esperanza renovada. La humanidad ahora avanzaba hacia el cosmos con ojos nuevos, listos para forjar nuestro propio camino. Sería un viaje lleno de misterios y descubrimientos, y solo el tiempo dirá si nuestro próximo encuentro extraterrestre traerá la paz o el conflicto. Pero por primera vez, tenemos la elección.